Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. León Tolstoy decía que la condición esencial para la felicidad del ser humano es el trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. Agradezca siempre que madruga a trabajar y no a buscar trabajo. Sí, agradezca que madruga a trabajar y no a buscar trabajo. El maestro de todos los maestros, Pedro H. Morales, enseña en su libro 2020 consejos prácticos para vivir mejor física, mental, social y espiritualmente. Aquí enseña sobre educación. Lea los buenos libros varias veces. Por ejemplo, escuche los buenos programas varias veces. ¿Quiere escuchar un programa que le ha gustado? Repítalo. Ahora eso se puede hacer. Antes era muy difícil conseguirlo, lo tenía que grabar uno, pero ahora es más fácil. Aproveche positivamente su computador. Eduque su mente al igual que su cuerpo. La buena lectura es alimento mental. Yo por eso leo tantas cosas de crecimiento personal, de positivismo. Leo tanto artículo que me parece interesante, ¿no? Yo a veces me pregunto en qué consiste mi trabajo, como lo han escuchado muchas veces los oyentes de esta columna. Yo vivo buscando en los periódicos, en revistas, en internet, en libros o con personajes, enseñanzas para poderlas compartir con los oyentes. Y a veces yo leo un artículo que me parece tan bueno que digo, ay, cómo sería de interesante leer este artículo a los oyentes de la columna en el programa Una voz en el camino de Ley Martín. Yo pienso eso. Yo digo, oiga, qué artículo tan extraordinario. Yo quisiera leérselo a los oyentes y por eso lo leo. Y entonces a veces digo, pero qué tal que ya lo haya leído. Digo, bueno, pues al que ya lo leyó, ahí se lo repito. Y al que no lo haya leído, pues yo se lo voy a leer. Porque yo sé que si me sirvió a mí, le va a servir a esa persona. En eso consiste mi trabajo. Y en el fondo eso es lo que es un conferencista, ¿no? Nosotros vivimos leyendo de todo, buscando ideas para darlas en los seminarios y en las conferencias. Un conferencista que no dé ideas no sirve para nada. Bueno, continúan las enseñanzas sobre la educación. La buena lectura es alimento mental, y eso es así. La buena lectura es alimento mental. Excelente reflexión. Claro que hay unas lecturas que, ay, Dios mío. ¡Ja! Ay, por ejemplo, esos periódicos amarillistas. No, 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 no. Y esas lecturas donde lo único que se habla es de muertos, de cadáveres, de tragedias, de peleas, de agresiones. Yo he dicho muchas veces que los medios masivos de comunicación no pueden ignorar las cosas negativas que ocurren, pero los periodistas tienen la obligación moral de equilibrar las noticias negativas con cosas positivas. El día en el que yo dirija nuevamente una cadena radial voy a pasar un memorando que dice en el primer párrafo, solo van a ser 2 párrafos, pero el primero va a decir, me permito informarles que para el nuevo director nacional de noticias, lo bueno también es noticia. Muchas gracias. Porque desgraciadamente muchos periodistas creen que lo bueno no es noticia, que lo único que es noticia son las tragedias. Para mí lo bueno es noticia. Entonces la lectura es un alimento mental. La educación es preparación para las responsabilidades. Hay que prepararse constantemente, leer todo el tiempo, estudiar. Ahora hay tantas formas fáciles de aprender. Por ejemplo, YouTube, en el internet, ahí se pueden ver cosas muy interesantes. Otro consejo, otra recomendación, educar para el corazón es tan importante como educar para la razón.
aprenda y practique los consejos de este libro y de esta columna. Estudie los proverbios de la Biblia, son sabios, o del texto que usted quiera, o en el que usted crea. Yo sí digo que uno tiene que respetar las creencias de todas las personas. A mí me da mucha pena. ¿Ah? En una oportunidad, los compañeritos de una estudiante de arte que murió, llevaron un cuadro de la Virgen y lo colocaron ahí a los pies del féretro de esa niña que se había muerto. Y alguien lo iba a quitar que porque no creía en la Virgen. Por favor, usted puede creer o no creer, usted puede creer en lo que usted quiera, pero usted tiene que respetar lo que piensen las otras personas. ¿Ah? Yo digo en mis seminarios que la ley de oro de la conversación es: yo respeto su manera de pensar aun cuando no la comparta. O como lo dijo Voltaire: estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está diciendo, pero daría hasta mi vida por defender su derecho a decirlo. Es que uno no es dueño de la verdad no existe, lo que existe es la aproximación a la verdad. Entonces, lleve un buen libro para los viajes. Este es otro consejo, otra recomendación. Es fundamental, no es fundamental. Yo recuerdo que una vez me fui para Sudamérica, llegué a Chile, ¿no? Pero yo sabía que iba a estar en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y llegaba a Colombia. Y me fui en el viaje. Óigame, en Brasil comencé a leer, perdóneme, en Chile, porque fue el primer país que llegué, comencé a leer un libro y cuando llegué a Quito, lo terminé. Un libro absolutamente espectacular que se llama Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, del maestro Dale Carnegie. He tomado seminarios Carnegie en muchos lugares del mundo. ¡Qué maestro que fue Carnegie! Para mí, mi maestro. En el tema de hablar en público, he tomado seminarios de esos en Estados Unidos, en México, en Chile, en Argentina. El gran maestro del tema de hablar en público se llamó Dale Carnegie y tiene otro libro de las preocupaciones excelente. Bueno, entonces lleve un buen libro en sus viajes. Aprenda repitiendo con entusiasmo. Experto es quien sabe y practica. Sí, porque quien sabe y no practica, asegure su futuro educándose hoy. Perfeccione a diario sus conocimientos. Lo que pasa es que para mí es un placer, ¿no? Pero yo llevo 47 años leyendo todos los días y escribiendo. Todos los días leo. Entonces eso es un hábito. Y sobre todo leo y entiendo lo que leo, ¿no? Porque yo me concentro mucho leyendo. Hay gente que se pone a leer y al fondo está escuchando salsa. O como se llama esa cosa, no sé si se llama champeta, como se llame eso. Bueno, al que le guste, pues que lo disfrute. O tangos. Los tangos son muy lindos. Pero yo por lo menos no puedo escuchar nada cuando yo estoy leyendo. Si yo estoy leyendo, estoy totalmente concentrado en la lectura. Así es. Ya después dejaré de leer y voy a almorzar y después escucharé música o haré cualquier otra cosa. Pero ese revuelto de estar con un televisor prendido, un equipo de sonido prendido y leyendo, no, yo en eso no creo. Realmente a mí no me funciona. Entonces perfeccione a diario sus conocimientos. Bueno, me despido con esta reflexión de uno de mis entrevistados, el doctor Jaime Arias Ramírez. Qué gran ser humano, fue ministro, ¿no? Amigo mío, un gran abrazo para el doctor Jaime. Espero que aparezca. En su concepto le pregunté, ¿cuáles son las fórmulas o los principios y hábitos para triunfar en la vida? Y me contestó Jaime Arias Ramírez, tener visión, para lo cual uno necesita reflexionar permanentemente sobre el futuro. Luego, tener motivación. Uno se inventa la motivación, porque la motivación es, en mi concepto, el combustible del líder. Luego, tener perseverancia y finalmente, junto a la perseverancia, planificar el trabajo. Oiga, a veces
lo hago así. Mira, a mí me parece tan interesante este concepto que lo voy a repetir. En su concepto, ¿cuáles son las fórmulas o los principios y hábitos para triunfar en la vida? Doctor Jaime Arias Ramírez, y me contestó: tener visión, para lo cual uno necesita reflexionar permanentemente sobre el futuro. Luego, tener una motivación. Uno se inventa la motivación, porque la motivación es, en mi concepto, el combustible del líder. Luego, tener perseverancia. Y finalmente, junto a la perseverancia, planificar el trabajo. Eso es toda una cátedra. Yo lo entrevisté para uno de mis libros al doctor Jaime Arias. Oigan, nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo, yo siempre tan agradecido porque nos prefieran, porque es muy importante que nos prefieran. Por eso es que tenemos que hacer cosas que les sirvan, ¿no? Por eso es que este programa acompaña, distrae, enseña. Eso me gusta de este programa, y eso creo que es lo que yo logro con mi columna. Bueno, era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Un gran abrazo a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. A quien desee un resumen de mi libro, Así se habla en público, con mucho gusto se lo regalo. Me escribe conferencistagermandíaz@hotmail.com. Mi WhatsApp 322-218-7567. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.